Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial para nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla, don César Hurtado en la misma ciudad y don Ricardo Bedoya en Bogotá. En los últimos días he estado analizando y compartiendo con los oyentes las frases de ese gran líder espiritual y político, el Mahatma Gandhi. Entonces la frase número 12 dice: la verdad jamás daña una causa que es justa. La solidez de las ideas se traduce en su solidez también ante las evidencias. La solidez de las ideas se traduce en su solidez también ante las evidencias. Frase número 13. Aquellos que saben pensar no necesitan maestros. Gandhi muestra en esta cita que el pensamiento se fundamenta en la autonomía de cada uno. Entonces dice, aquellos que saben pensar no necesitan maestros. Bueno, yo realmente creo que una persona puede pensar muy bien, pero de todas maneras nunca le sobrará un maestro. Alguien decía, y se dice muy popularmente, que la experiencia hace al maestro. Y esto tampoco es cierto, en mi concepto. Hay un enfoque que sí considero cierto, que dice, la experiencia con correcciones hace al maestro. Porque una persona puede practicar algo 300 veces y cree que la experiencia hizo al maestro, pero a lo mejor las 300 veces lo practicó mal. Entonces, la frase es parcialmente cierta. La experiencia hace al maestro o la experiencia con correcciones hace al maestro. El futuro depende de lo que hagas hoy. Esta es la frase número 14. El futuro depende de lo que hagas hoy. Los pequeños detalles del día a día son, según el pensamiento de Mahatma Gandhi, lo que irá dando forma al futuro. Los pequeños detalles del día a día son, según el pensamiento de Mahatma Gandhi, lo que irá dando forma al futuro. Óigame, el futuro, según Gandhi, depende de lo que hagas hoy, de lo que hagamos hoy. Y esto es una realidad. Y se parece mucho a algo que yo sostengo, y es que todas las acciones tienen consecuencias. Todo lo que uno haga en la vida tiene consecuencias. Y pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, en efecto, el futuro depende de lo que hagas hoy. De hecho, una persona, por ejemplo, puede haber tenido un pasado lleno de errores, pero si a partir de hoy comienza a aplicar las correcciones, es posible que dentro de un mes ya esté mejor. Por eso se dice, por ejemplo, en el caso de los adictos a las sustancias psicoactivas, los adictos al bazuco, a la cocaína, dejar las drogas es algo supremamente difícil. Yo entrevisté al doctor Miguel Betín y conozco al doctor Otto Gell, que son personas que conocen profundamente el tema de las adicciones. Y entonces hablábamos justamente sobre lo difícil que es dejar una adicción, porque es dejar algo que al cerebro, que al cuerpo, que a la mente le gusta mucho. Porque dejar algo que a uno no le gusta es más fácil, pero dejar algo que le gusta es muy, pero muy difícil. Ahora, normalmente, detrás de las drogas siempre hay una persona. Y es una persona que muchas veces necesita ayuda para recuperarse de las drogas, porque también es cierto
que los drogadictos tienen 3 destinos: la cárcel, el hospital o el cementerio. No vaya a buscar otro, no vaya a buscar otro. Si no detiene el consumo de drogas y si cada vez consume más, y si pasó del cigarrillo a la pipa consumiendo bazuco, puede tener la certeza absoluta de que sus 3 destinos son la cárcel, el hospital o el cementerio. Y por supuesto que se va a quebrar, porque no hay fortuna que resista una adicción, un consumo diario de estas sustancias que tienen unos costos supremamente importantes. Entonces, el futuro depende de lo que hagas hoy. Entonces, para un adicto, el hecho de que ayer no haya consumido y hoy tampoco, eso ya es una hazaña. Eso es muy bueno. Y si mañana no consume, mejor. Por eso es que hay una cosa que en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos se conoce como el plan de las 24 horas, donde Bill y Bob enseñaban que el adicto no debe hacer planes a largo plazo. Yo no vuelvo a consumir trago, yo no vuelvo a meter bazuco, yo no vuelvo a meter cocaína, ¡nunca! Yo no vuelvo a consumir LSD y todas esas cosas que existen por ahí. Éxtasis. Yo no vuelvo nunca a consumir eso. Yo nunca vuelvo a tomar trago. Entonces, este plan de las 24 horas que desarrolla Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y los encuentra en el diccionario si quiere que le ayuden. Este plan de las 24 horas lo que le dice al adicto es: hombre, no consuma, pero solo por hoy. No piense en mañana. Mejor dicho, mañana no sabemos si va a consumir, hoy no. Entonces, de hoy en hoy hay personas que llevan sin consumir 30 años, porque nunca se pusieron metas a largo plazo, sino únicamente por hoy. El plan de las 24 horas. Averigüe sobre eso. Oiga, yo estaba hablando de Gandhi y pasé a hablar fue de las adicciones. Pero bueno, con la única intención de que a los oyentes estas reflexiones les agreguen valor. De todas maneras, adicto o no adicto, el futuro depende de lo que hagas hoy. La otra frase es la número 15. El miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. Decía Gandhi, el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. En esta cita de Gandhi queda plasmada la idea de que lo importante es concentrarse en los objetivos relacionados con el bien y la verdad. En esta cita de Gandhi queda plasmada la idea de que lo importante es centrarse en los objetivos relacionados con el bien y la verdad. Entonces, en la frase número 15 de Gandhi se dice que el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. Es una frase que lo pone a uno a pensar, ¿no? Pero de todas maneras el miedo sí tiene una utilidad, que por ejemplo es preservar la vida de una persona. Por eso se dice que el ser humano nace con algunos miedos, por ejemplo el miedo a los ruidos muy fuertes o el miedo a caerse. El miedo a caerse de un 8º piso, claro que cuando es muy niño puede ir gateando y se cae porque es como si ese sentido del miedo no se le hubiera desarrollado todavía. Pero cuando esa persona o ese niño tiene 4 años o 5, a lo mejor ya es consciente de que si sigue caminando por esa terraza donde no hay barandas y mira hacia abajo, pues se va a caer y le da miedo y entonces no se cae. O el miedo lo protege de permanecer en sitios altamente peligrosos. Entonces decía Gandhi en esta frase que, reitero, piénsela usted y saque sus propias conclusiones: el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. Bueno, entonces eso era lo que decía Gandhi, ¿no? El miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. Claro que también se dice popularmente que evitar no es cobardía. Y muchas veces es mejor evitar, ¿no? Evitar problemas. Sobre todo problemas con seres humanos insensatos,
agresivos, brutales, violentos, desproporcionados, que pueden ser un peligro, ¿no? Por ejemplo, evitar una discusión con un borracho, a mí me parece que es muy útil. En una oportunidad yo vi una película en la que actuaba el que fue Kung Fu. Tengo entendido que se llamaba David Carradine. Creo, ya los especialistas en el cine me lo corregirán, pero era el que hacía de Kung Fu, calvo. Esa es una película que veíamos los de mi época, porque una persona de 25 o 30 años no sabe quién era Kung Fu, como tampoco debe saber quién era el llanero solitario, ni Toro, ni de qué color era el caballo del llanero, ni la familia Ingalls, ni la familia Monster, ni los locos Adams, todas esas películas que nosotros veíamos en la televisión. Entonces, este señor Kung Fu, en una película distinta a Kung Fu, era una película, un largometraje, una película de teatro, porque él era básicamente un actor de televisión, un día dijo una cosa que yo nunca he olvidado. Decía, nunca pelees con un desconocido. Y eso es verdad. Nunca pelees con un desconocido, porque es que si uno pelea a los puños con un conocido, pues por lo menos sabe que de pronto le ponen un ojo colombino, o le dan un chichazo en un ojo, o en las narices, pero no le van a pegar un tiro. Es decir, difícilmente un conocido le pega a uno un tiro, pero eso puede ocurrir. En cambio, un desconocido sí. Una persona, usted iba en su carro y la cerró, y usted va, lo alcanza, le atraviesa el carro y se baja con una varilla, y esa persona puede tener un revólver. Entonces, hombre, yo no sé, yo dejo esta reflexión, nunca hay que pelear con un desconocido. Por chiquito y por flaco que sea ese desconocido, ¿no? Porque también hay una frase que dice que las armas se hicieron para igualar las fuerzas, ¿no? Entonces puede que mida 1,65, pero incluso una persona de 1,65 puede sacar un revólver y pegarle un tiro. Entonces, hombre, el evitar no es cobardía. ¿Para qué se va a poner usted a discutir con un borracho agresivo que tiene una botella en la mano diciendo estupideces y barbaridades? Ese es un borracho, déjelo ahí, váyase. Váyase para otra taberna incluso. Si usted está con su novia, con su esposa, y lo que ve son 3 borrachos al lado, canzones, estúpidos, diciendo imbecilidades, siendo agresivos, ¿usted para qué se va a poner a pelear con esos tipos? Sálgase de ahí, váyase. Váyase para otra taberna decente donde no haya esos bárbaros. Yo por lo menos haría eso. Oiga, otra vez me salí de las frases de Gandhi. No. Pero bueno, lo importante es que le sirvan estas reflexiones. Entonces, el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. En esta cita de Gandhi queda plasmada la idea de que lo importante es centrarse en los objetivos relacionados con el bien y la verdad. Frase número 16. La pobreza es la peor forma de violencia. Para Gandhi, la pobreza también es una forma de opresión por parte de los poderosos, aunque esté disfrazada de posibilidades para elegir el propio destino y teóricamente parezca sencillo salir de la precariedad, porque no da opciones de tomar decisiones e ir mejorando la propia calidad de vida. Claro que también la calidad de vida, y que me perdone Gandhi o su espíritu, la calidad de vida también depende de uno mismo, ¿no? La calidad de vida también depende de uno mismo. Por ejemplo, yo recuerdo en mis épocas de estudiante que para leer un libro teníamos que ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, dejar la cédula, comenzar a leer a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde nos sacaban de ahí, casi que a los empujones, nos devolvían la cédula, devolvíamos el libro y hasta luego. Y uno decía, pero es que no he acabado, y le decían, pues vuelva mañana. Ahora no. Si usted tiene un computador, acceso a un computador, puede leer miles de libros, hacer miles de cursos, estudiar de una manera importantísima a través del Internet, a través de YouTube, a través de Google, a través de revistas, periódicos, etc. Entonces, también es cierto que
el desarrollo intelectual y profesional de una persona depende de ella misma, pero la inmensa mayoría de las personas quieren el resultado, pero no quieren pagar el precio en esfuerzo. A quien quiera este artículo se lo voy a regalar, me escribe conferencistagermandiaz@hotmail.com. La frase número 17, ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Esta cita refleja el alto valor que tenía para Gandhi el diálogo y la comprensión mutua entre varios tipos de sociedades. Bueno, eso era todo, pero les quiero regalar una frase adicional de Gandhi. Cuando la fe se vuelve ciega, muere. Cuando la fe se vuelve ciega, muere. Gandhi era una persona religiosa, pero creía que la fe tiene que ir de la mano de la razón y en cuestionamiento de los dogmas. Gandhi era una persona religiosa, pero creía que la fe tiene que ir de la mano de la razón y el cuestionamiento de los dogmas. Y una frase final, el buen ser humano es amigo de todo aquello que vive. El buen ser humano es amigo de todo aquello que vive. Gandhi expresaba así una idea muy extendida en varias culturas no occidentales. Los seres humanos no son las únicas formas de vida que hay que respetar. Bueno, interesantísimos todos estos conceptos de Mahatma Gandhi. Y eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, nosotros se lo enseñamos a escribir o se lo escribimos completico. A quien desee mis audiolibros con 8 o 9 horas de información y de enseñanzas, me escribe y le digo cómo los consigue. A quien desee mis libros, consigue 17 en Amazon. Y a quien tenga un texto y quiera que se lo convirtamos en un ebook, en un libro electrónico o en un podcast, yo mismo se lo grabo con mucho gusto o le hacemos el ebook. Era todo por el día de hoy, maestro Ley Martin. Yo hablo porque estoy vivo. Y estoy vivo gracias a Dios. Desde Bogotá, la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa.